Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Chilevisión Noticias cuando estamos a punto de conocer una información muy importante. Creo que sí, la revisamos en los titulares. Partidos políticos lograron un acuerdo para un nuevo proceso constitucional después de 99 días de negociaciones. Será un Consejo Constitucional de 50 integrantes electos en votación popular y un comité de 24 expertos designados por la Comisión. El anuncio oficial y los detalles se esperan para los próximos minutos. Alerta por incendios forestales. Este fin de semana se duplicó el trabajo de CONAF para combatir los siniestros. Esta tarde hubo cortes en la autopista del Sol por la escasa visibilidad para los conductores. En el gobierno aseguran que 3 de cada 10 incendios han sido intencionales. 4 oficiales de la FACH serán formalizados por la caída del Hércules C-130 en 2019. La audiencia quedó fijada para el 21 de febrero de 2023. A los funcionarios se les imputará por cuasi delito de homicidio de las 38 personas que murieron en esa tragedia. Graves incidentes en protestas en Perú. Los incidentes se han concentrado especialmente en el sur y en el interior del país. Las personas que protestan piden la restitución en el poder del expresidente Pedro Castillo. Miles de hinchas argentinos realizaron un masivo banderazo en la previa del duelo entre la albiceleste y Croacia por las semifinales de la Copa del Mundo. El partido se jugará mañana a las 16 horas y será transmitido por Chilevisión. Esto es lo que está ocurriendo en vivo en este momento en el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Se espera que en la biblioteca del Congreso se haga el anuncio oficial sobre este acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Ya hay un acuerdo de los partidos políticos, estaban ultimando los detalles de la redacción. Hay todavía detalles que, por cierto, nos interesa mucho conocer en términos de cómo va a funcionar este nuevo consejo, pero en principio tendríamos elecciones para un consejo constitucional en principio en el mes de abril del próximo año. Claro, todo eso tiene que, eso sí, pasar por el CERVEL primero, que tenía ciertas dudas de que se llegara a ese mes en los plazos. Pero de eso les vamos a contar después de comerciales. Hazte cliente Scotia y disfruta una Navidad wow. Y Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Con noticias. Jornada clave para el acuerdo constitucional. Desde muy temprano se decía que hoy podía ser el día en que se lograra este buscado acuerdo para una nueva constitución. Y en horas de la tarde, los rumores por los pasillos del Congreso, de la sede del Congreso en Santiago, ya eran a viva voz. El acuerdo estaba logrado, se iba a anunciar a las 7 de la tarde y se ha ido retrasando, Daniel, pero al parecer ya está incluso redactado el anuncio. Hay humo blanco 99 días después del plebiscito del 4 de septiembre. Finalmente hay acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Daniel Tirsa ha estado siguiendo por semanas este acuerdo y finalmente tenemos humo blanco. Dani, te quiero preguntar en primer lugar a qué hora podría anunciarse esto y si todavía queda algún punto pendiente en esta redacción o ya está definitivamente todo ya acordado. Buenas noches. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lo que estamos esperando, que se haga ese anuncio. Se decía a las 7 de la tarde, se ha ido postergando, ustedes lo decían, para las 9 de la noche. Se ha planteado que podría ser finalmente la hora del anuncio de los dos presidentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que harían este anuncio respecto a el mecanismo. Lo que tuvo trabadas las conversaciones durante semanas, ustedes lo decían, estuvimos siguiendo semana a semana lo que ocurría con las discusiones, con conversaciones que estaban trabadas, estuvieron muy distantes el día viernes. A último minuto se pensó que se llegaba a un acuerdo y en horas de la noche ese acuerdo se cayó. Esta jornada lo mismo, también se hablaba de un acuerdo cerca de las 5:30 de la tarde. Tuvimos temor, por supuesto, hasta último minuto que esto se pudiera caer, pero a eso de las 6 de la tarde, el diputado Raúl Soto, diputado del PPD, expresidente de la Cámara de Diputados, dijo en una de las declaraciones aquí de pasillo que había acuerdo, algo que no habíamos escuchado de esa manera en los últimos días y por eso entonces se empezó a generar mayor expectación esta jornada.
jornada. Dani, a ver, hay unos puntos que ya están claros. Se había hablado mucho de si el órgano que redactara la nueva Constitución iba a ser elegido por voto popular o iba a ser una mezcla de elegidos con designados por el Congreso. Finalmente, lo que se están formando son dos órganos distintos. Uno, este Consejo Constitucional con 50 miembros que son elegidos todos ellos por voto popular, y otro órgano que es una comisión formado por 24 personas, supuestamente expertas, elegidas por el Congreso. ¿Cómo van a funcionar estos dos órganos? ¿Cuál es el rol de cada uno? Porque esa parte, que es el detalle, tal vez es lo más complejo de entender de este acuerdo que se ha alcanzado. Precisamente, para poder avanzar hacia esta fórmula se estuvo debatiendo durante largas jornadas y dentro del debate era la opción por un órgano 100% electo o la opción por una convención, un órgano mixto. Es un método híbrido finalmente. 50 integrantes completamente electos por la ciudadanía, 100% electos serían los encargados de redactar el nuevo texto, pero antes de esta redacción del nuevo texto, entre enero y abril o mayo se ha dicho, porque podrían venir ahí las elecciones para poder elegir a los redactores de esta nueva Constitución, se estaría constituyendo este órgano de expertos que redactaría un anteproyecto. Ese anteproyecto se presentaría como insumo para la redacción del nuevo texto, se redactaría el texto y luego en la fase final, en la fase de armonización, tendríamos nuevamente la participación de los expertos con voz y voto para poder finalmente ajustar los detalles de este acuerdo y de lo que sería finalmente la nueva Constitución. Los invito a que revisemos declaraciones tanto de Raúl Soto como de Francisco Undurraga, diputados de ambos sectores que están de la oposición y del oficialismo, que están en estos momentos precisamente afinando los detalles con los distintos integrantes de la mesa respecto a lo que sería este acuerdo por una nueva Constitución. A las 7 de la tarde se están afinando los detalles, la redacción y esperamos el humo blanco ya para... Finalmente se está redactando, ¿hay acuerdo finalmente? ¿Se está redactando ya? Sí, se está trabajando en una redacción, viendo los detalles y esperamos que ahí sí podamos anunciar en un ratito más que hay acuerdo. No puedo adelantar nada, lo que sí les aseguro es que va a ser un buen proceso para Chile y que nos va a llevar, espero, al final del camino a una buena y nueva Constitución y que genere unidad de todos los chilenos. ¿Todos están de acuerdo ya? ¿Arriba de la mesa todos? ¿Acuerdo hay? Hay acuerdo. Lo importante aquí es que nos pusimos de acuerdo. Después de 100 días donde no dimos un buen espectáculo y hay que reconocerlo, el ponerse de acuerdo finalmente es lo más relevante. ¿Relevante por qué? Porque desde Chile Vamos y desde Óvoli en particular siempre nos comprometimos a tener una nueva y buena Constitución. Y aquí estamos viabilizando un proceso que nos va a permitir, espero, a todos y a toda la ciudadanía estar, una vez que se escriba este proyecto constitucional, estar todos por el apruebo del mismo. Yo estoy muy conforme porque si mi presidenta de partido que estuvo hoy día y yo no la puedo acompañar porque está en las labores del Parlamento, está contenta, tenemos que estar todos conformes. Un acuerdo que sería anunciado en los próximos minutos. Nos vamos a quedar ahí en el ex Congreso, en las oficinas de Santiago del Congreso Nacional, donde Daniela Tirse está siguiendo muy de cerca este acuerdo, porque hay ciertos aspectos de los cuales no se han entregado detalles. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la paridad, que sí estaba contemplada en la Convención Constitucional anterior? ¿Qué va a pasar con los escaños reservados? ¿De qué manera estos aspectos van a ser integrados o no en este nuevo consejo que redactaría la nueva Constitución? Lo vamos a ver después de comerciales. Dani, espéranos ahí, ya volvemos contigo. Nueva línea de eléctricos MG. Recharge Yourself. Y el regalo que buscas está en la tienda Claro. Están presentando Chilevisión Noticias. Están presentando Chilevisión Noticias. Una persona falleció, hay decenas de casas afectadas, clases suspendidas y rutas cortadas preventivamente. Todo esto como efecto de los incendios forestales en toda la zona central. Hay preocupación, especialmente por lo que está ocurriendo en Melipilla. Patricio Angulo tiene esta noticia. Patricio, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Seguimos monitoreando lo que acontece con estos incendios forestales. Hay 2 focos que se mantienen en combate en la provincia de Melipilla, en donde lamentablemente hay una persona ya y se ha confirmado su fallecimiento y que corresponde a uno de los lesionados que dejó este incendio registrado durante la tarde de ayer. Mientras tanto, que les vamos a mostrar imagen en vivo junto a Mauro Costa en nuestro desplazamiento para seguir monitoreando estos incendios forestales. Nos encontramos con esta emergencia ocurrida en horas de esta tarde en la ruta 78, la autopista del Sol, a la
altura del kilómetro 49, en donde se registra un incendio de pastizales y que dio paso a un incendio estructural. Alcanza un sector habitado, habían varias casas, dos de ellas, de la material ligero, lamentablemente quedaron resumidas a cenizas junto a una capilla, una iglesia evangélica que se encontraba en este lugar. Afortunadamente, en este incendio registrado a un costado de la ruta 78, no hubo víctimas que lamentar. Sí, hay dos personas lesionadas, una de ellas una bombero y además una persona que presentó algunas complicaciones respiratorias, pero lamentablemente acá hay personas que han quedado damnificadas. Un incendio forestal, además, un incendio de pastizales en estricto rigor acá, que obligó a cortar completamente a la ruta 78 debido a la nula visibilidad. Vamos a escuchar qué es lo que nos señaló uno de los afectados. Fuimos con mi hijo a tratar de, o sea, que no continuara, pero fue tan rápido que se los vino ahí y agarró todo esto. Fracciones de segundo nomás. ¿Llegó hasta su casa? Se quemó todo, a la casa de mi hijo, atrás, a los ranchitos que tenían de trabajar, porque ellos trabajan en reciclaje. Y se quemó todo, la casa, esta era mi casa, lo que quedó de ella. ¿Había también una iglesia evangélica? Sí, la iglesia está entre las dos casas. También se quemó todo. Bien, es una familia que lo pierde absolutamente todo en medio de este incendio ocurrido en el monte, a un costado de la autopista del Sol, kilómetro 49. Lógicamente acá el llamado es para las autoridades a ver si es que también es posible para poder ayudarle posteriormente acá con la reconstrucción. Muy preocupante la situación de los incendios forestales cuando se espera para toda esta semana condiciones que favorecen la propagación del fuego y sobre todo cuando desde el propio gobierno se advierte que 7 de cada 10 de estos incendios han sido intencionales. Así es que muy preocupante la situación, sobre todo lo que está ocurriendo ahí en Melipilla. Nos quedamos muy atentos, Patricio. Durante el informativo, si hay novedades, nos cuentas. Buenas noches. No tenemos un mal recuerdo con Croacia, pero yo creo que hay una diferencia. Argentina hoy es un equipo, Messi se divierte, Messi está feliz, juega en un equipo que lo respalda. Sí, lo veo muy positivo a Messi, la forma que está jugando, con los jugadores que tiene al lado, que no solamente es él. Ahora está más deliberado y puede jugar mejor, puede pensar mejor. Ahora este año se van a tener que cuidar, porque tenemos mejor equipo, porque Messi está imparable y porque tenemos una hinchada que es la mejor del mundo. Bueno, así como los argentinos están muy confiados, es típico del fútbol. Cuando le preguntamos lo mismo a los hinchas croatas, también nos dicen, bueno, nosotros vamos a ganar porque creemos. Acá cada uno saca sus cuentas, ¿no? Los croatas dicen, creemos que Argentina tenía un mejor equipo hace 4 años atrás. Por eso no hay posibilidad de que esta vez nos ganen. Y los argentinos se defienden, acusan el golpe y dicen, bueno, tal vez puede ser que hace 4 años teníamos mejores nombres en la selección. Pero esta vez tenemos la unión del grupo, una unión de grupo que ha sido lograda por Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, y también por un Messi que ha asumido un liderazgo más maradoniano, dicen por estos lados. Un Lionel Messi más vehemente, más confrontacional y tal vez, lo que dicen acá, con más sangre en las venas para poder guiar este grupo a la final. Mañana a esta hora ya sabremos finalmente cuál va a ser el primer finalista acá en Qatar. Final que se va a jugar este domingo y luego ya al día siguiente Francia-Marruecos para conocer finalmente quiénes serán los 2 finalistas de este Mundial. Maca, Daniel. Mañana a las 4 de la tarde transmite Chilevisión entonces este partido trascendental. Sabremos si el sueño de Messi y de Argentina llega hasta la final del domingo o si Croacia, por segunda vez consecutiva, entra en una final. Ya, Roberto, nos quedamos atentos entonces a lo que será tu cobertura de mañana. Vayan a descansar junto a Max también. En un ratito más nos vemos con una nota muy especial sobre los niños chilenos que viven acá en Qatar. Crecer en Qatar. Ya, vamos a estar atentos a eso. Entonces nos vemos en un rato más. Gracias, Roberto.
Y de Qatar nos vamos a la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde es inminente el anuncio de este acuerdo para un nuevo proceso constitucional. Les vamos a contar algunos detalles, pero antes vamos con Dani Tirs nuevamente, Dani, para que nos cuentes cuántos minutos quedan. Se había hecho en un momento 9 de la noche con 15 minutos. Tal vez podía ser el momento para que se presentara el detalle de este acuerdo y tuviéramos ya la firma de este acuerdo. Claro, miren, para que entiendan un poco cómo funciona, aquí todo se mueve en términos de señales. Los parlamentarios y los presidentes de partidos están en el tercer piso y nosotros nos vamos enterando a medida que van bajando los asesores a darnos algunas instrucciones. Se nos dijo en algún minuto que 15 minutos, 20 minutos antes de que se pudiera comenzar a desarrollar ya esta presentación por parte de los presidentes de la Cámara y el Senado en este punto de prensa, iban a venir a darnos informaciones. Ahora vieron que todo el mundo se movió, aquí está vacío ya el pasillo porque nos estamos moviendo hacia la biblioteca, donde en pocos minutos más se va a realizar el anuncio por parte de los presidentes de ambas cámaras. Nosotros vamos a ingresar aquí, que cerraron hace un ratito, para poder llegar precisamente a la biblioteca, donde va a realizarse este punto de prensa. Si ustedes ven ahí a lo lejos, se ven algunos medios que están ubicándose ya precisamente en la biblioteca donde nosotros nos estamos trasladando. Estábamos en uno de los pasillos donde habitualmente se realizaban los puntos de prensa. Ahora, por supuesto, por ser el gran acuerdo, se va a realizar en otro lugar, en un lugar más simbólico. Estábamos nosotros precisamente hace minutos en la sala de lectura, donde la prensa se prepara todos los días para poder dar los puntos de prensa, por ejemplo, del presidente de la Cámara y el Senado, donde preparamos el material, donde estamos durante el día esperando también las novedades de los distintos parlamentarios. Y fue precisamente ahí, el 15 de noviembre, donde se firmó ese acuerdo por la paz. Ahora nosotros nos estamos acercando precisamente hasta la biblioteca, donde se firmaría entonces este acuerdo, donde se trabó, ¿verdad?, hoy el mecanismo, y aquí estamos llegando al lugar donde ya está todo precisamente dispuesto para poder hacer este gran anuncio. Ahí donde está instalado ya el micrófono para la presentación de los presidentes de la Cámara y el Senado. Acá lo que pueden ver, la expectación de la prensa, que están todos esperando aquí lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Lo decíamos, minutos antes, cerca de 15, 20 minutos antes nos dijeron vamos a permitirles ingresar, poder instalarse para poder cablear, como ven algunos ahí instalando todos los equipos. Bueno, entonces una de las señales, les decía, es esa. En 15, 20 minutos más deberíamos tener ya a los presidentes de ambas cámaras y probablemente algunos de los representantes de los partidos. No se ha detallado finalmente cómo va a ser, si es que van a estar todos reunidos, si es que va a haber parte de ellos, si es que van a venir, decían, incluso podía ser algunos alcaldes, parte de las interrogantes que quedan todavía a esta hora de la noche, cuando se ve mucho movimiento, porque estamos todos instalándonos aquí en el que va a ser el punto de prensa más esperado de la jornada, en este lugar, sin duda, un lugar que fue testigo también de estas conversaciones por cerca de 100 días, casi 100 días de conversaciones la semana pasada, en jornadas que se extendieron durante todo el día hasta largas horas de la noche. Bueno, hoy finalmente a eso de las 6 de la tarde, algunos diputados ya hablaban de acuerdo precisamente en declaraciones a la prensa, y por lo tanto entonces estamos en condiciones de confirmar ese acuerdo, y dentro de los próximos minutos podríamos tener entonces novedades respecto a esta materia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Ya, Dani, entonces, de acuerdo a lo anunciado y por las señales que se están dando ahí en la sede del Congreso de Santiago, serían los próximos 15 minutos. Así que vamos a estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo ahí, pero ya se saben algunos detalles de lo que sería este acuerdo que se va a presentar. Así que te invito, Dani, que revisemos. Acá tenemos preparado un resumen de lo que sería la fórmula de este mecanismo para cómo continúa el proceso constituyente. Claro que sí, vamos a tener que familiarizarnos con los términos. Ya no es convención, ya no se va a llamar convención, se va a llamar Consejo Constitucional, pero hay varios términos importantes. Primero, se va a elegir una comisión, en primer lugar, formada por 24 personas. ¿Cómo se eligen estas 24? 12 son elegidas por el Senado y 12 son elegidas por la Cámara de Diputados para completar los 24. Se les ha llamado expertos. No se ha definido ¿qué es un experto? ¿Qué es un experto? Y tampoco se ha definido la manera en que se van a elegir dentro del Congreso. Esto lo va a elegir el Congreso, como decías tú, parte de la Cámara, parte del Senado, mitad y mitad, pero no se ha dado el detalle. Así que eso está todavía dentro del misterio. Se entiende que son proporcionales a las fuerzas políticas, ¿no? Cada partido más o menos
cuoteo suena feo, equilibrio suena más bonito, pero cada partido pone su gente y llegan finalmente a los 24, que deberían tener un rol de expertos que van a preparar un anteproyecto. Ya les vamos a contar en detalle cómo sería eso. Claro, entonces ellos tienen que presentar un texto y sobre ese texto tendría que trabajar este consejo, que el nombre no es menor porque fue parte de la discusión, no se quería asemejar a lo que fue la Convención Constitucional, entonces se llegó al Consejo, no sé si es constitucional o constituyente. Constitucional. Constitucional. Entonces el Consejo Constitucional, que van a ser 50 personas electas por la ciudadanía. La fecha que había propuesto este grupo que llegó al acuerdo era del 16 de abril del próximo año, pero hay cierta incertidumbre porque el CERVEL había advertido que los plazos no dan para llegar a abril. Así que sería abril o mayo en una elección. Todavía no se saben bien los detalles de cómo se va a lograr la paridad, de cómo se van a lograr los escaños reservados, pero eso también estaría incluido dentro de esta elección. Claro, porque son 50 escaños que van a replicar la composición del Senado. Tal como se vota por los senadores, se va a votar entonces por estos miembros del Consejo Constitucional, lo que tiene varios elementos importantes. Por ejemplo, significa que las regiones más pequeñas van a quedar con mucha más representación de lo que significaría de acuerdo a la cantidad de votantes. Para dar un ejemplo, hoy día en el Senado, por ejemplo, la región metropolitana tiene 5 millones de votantes. En el último plebiscito elige 5 senadores, o sea, 1 por cada millón de votantes. Se replicaría esto en el Consejo. La región de Aysén, con 70.000 votantes más o menos, tiene 2, o sea, tendría más o menos 1 cada 35.000. O sea, un voto en Aysén valdría más o menos 28 veces lo que valdría un voto en Santiago. No es una representación proporcional a lo largo del país, sino que estarían muy sobrerepresentadas las regiones más pequeñas y muy subrepresentadas los ciudadanos de la región metropolitana, por ejemplo. Exactamente, y va a ser muy importante los plazos, que de eso vamos a hablar más adelante, pero lo que se ha estipulado como una meta es terminar el 2023 ya con una nueva constitución. Así es. Vamos a volver más adelante entonces con lo que ocurra, también con el anuncio acerca de este consejo, pero antes volvemos a la información también que tiene que ver con los incendios. Una persona falleció esta tarde por la gravedad de sus quemaduras en medio de los civiles que resultaron afectados por estos incendios que están arrasando diferentes sectores del país y especialmente en Melipilla. Llevan más de 600 hectáreas consumidas por las llamas, las que aún no han logrado ser contenidas del todo. No había mucho que hacer, más que solo resguardarse y huir con lo opuesto. Las llamas arrasaban bosques y casas en Melipilla. El fuego está llegando aquí a la casa. El fuego está llegando a la casa, el fuego saltó del otro lado para acá. Y terminamos recién de almorzar y de repente una llama de 5 o 6 metros lo rodeó la casa, como una humadera, y no se podía respirar bien. Está entrando el fuego y no tenemos con cómo apagarlo. No tenemos agua. Las llamas están horriblemente encima mío. Atroz, el viento es un viento infernal que está derramado por todos lados todo. Oscar es uno de los tantos afectados dentro de las 600 hectáreas que ya van consumidas en diferentes sectores de Melipilla. Su vecino Carlos perdió casi todo. Tenía muchas máquinas que para un negocio que iba a colocar yo y se quemaron todas las máquinas. Pero no solo eso, también perdió 2 propiedades. Fue quien grabó el video relatando el momento previo en el que las llamas amenazaban su casa. El fuego saltó pero como en furia para acá. Ah, se está quemando la casa. La casa de los haitianos se está quemando. Las llamas avanzaron rápidamente, por lo que debió alejarse cuanto antes. Se está quemando todo. Tengo la garganta seca. Oh, qué atroz. Como Carlos, hay varios otros testimonios. Hoy, esas mismas personas afectadas, con las que hasta ahora se estiman 40 casas afectadas, tuvieron que asimilar las consecuencias de llamas que destruyeron años de historia. Eduardo camina por los vestigios de lo que hasta este domingo era la casa de su hermana. Era la entrada de la casa. ¿Ya? Aquí entrábamos a la cocina. Acá había un dormitorio. Acá estaba el otro dormitorio. Living, comedor. Desde allá ya había el humo. Y en par de segundos ya llegó acá. Y ella cuando ya intentó sacar sus mascotas, que eran los regalones, el pandi, ya el fuego llegó aquí a este árbol. Después lo vio por la ventana y ella arrancó y buscando a los perritos no pudo sacarlo. Y ella la encontraron tirando afuera. Estaba desorientada, con shock afuera. Así que se perdió todo, ¿no? Como se ve acá.
Difícil determinar hasta ahora el número de afectados. Es que las llamas aún no han podido ser controladas del todo. El incendio no está controlado, sigue activo, sigue habiendo riesgo y por lo tanto no vamos a permitir el retorno de las personas a sus hogares o a sus sitios de vivienda. Ayer estuvieron 400 bomberos con 91 unidades. Hoy día tenemos 93 bomberos y 16 unidades regionales trabajando en el lugar. Trabajo que ha sido complicado por el incesante viento y el calor extremo. Por eso han tenido que tomar diferentes medidas. Efectivamente, como municipio de Melipilla, hemos dispuesto los equipos jurídicos para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables. Hoy las autoridades, además de hacer trabajos de limpieza, apoyo y de contención, habilitando albergues en los sectores de Popeta y Mandinga, recolectaron datos con la ficha básica de emergencia para asistir a las familias afectadas. Ahora tenemos solamente 4 personas civiles lesionadas, más 4 voluntarios de bomberos. La delegada provincial informaba la cantidad de lesionados conocidos. Entre los civiles, 2 estaban graves, producto de las quemaduras. Debieron ser trasladados de emergencia hasta Santiago. 1 estaba en estado crítico. Evolucionado de mala forma, no respondió a los tratamientos, tenía injuria respiratoria y a eso de las 6 de la tarde falleció. Víctima que dejó este violento incendio, comenzando recién la temporada en medio de una ola de calor extrema. Queremos recordarles que estamos a la espera de que se firme el anunciado acuerdo constitucional. Se había anunciado que sería a las 7 de la tarde, ahora a las 9 de la noche. Bueno, se ha retrasado un poquito. Es por eso que estamos con este recuadro que ustedes pueden ver ahí en pantalla y que va a estar en todo momento mostrando lo que está ocurriendo en directo en la sede del Congreso aquí en Santiago para que no nos perdamos nada y apenas aparezca ahí los protagonistas para firmar el acuerdo, vamos con eso. Y mientras revisamos otras noticias, un posible asalto, una pelea entre bandas, incluso un ataque por error, son las hipótesis que se manejan respecto al homicidio en que 4 hombres fueron acribillados después de asistir a una fiesta en Espacio Riesco. Hasta ahora no hay detenidos por este violento episodio. Tenían entre 21 y 35 años, eran vecinos y amigos. Según sus familias, planearon durante varias semanas asistir juntos a una fiesta en Espacio Riesco y así ocurrió. Cuando regresaban a sus hogares en la comuna de La Granja, fueron acribillados al interior de un auto. Andaba con sus mejores amigos de infancia, fueron a dejar unas niñas, pero no sé en qué lugar, parece que por Serena para arriba, y ahí ellos venían de vuelta. Y ahí sucedió lo que sucedió. ¿Hasta cuándo no va a parar esto? Me quitaron mi hijo, me lo arrebataron. Un lolo deja una hija de 11 años. Más de 40 disparos recibió el vehículo en que viajaban Roberto Riquelme López, de 29 años, Luis Pavés Sepúlveda, de 30, Cristian Silva Jara, de 21 y Luis Petersen Campos, de 35 años. Todos fallecieron en el acto. Tras recibir los impactos, el vehículo en que viajaban terminó chocando. Según los primeros antecedentes, hay impactos de bala en el vehículo. Lo que tenemos es que empiezan una cuadra antes de la zona del impacto. Se encontraron 20 vainillas en el lugar. Todo ocurrió en la esquina de Cardenal Raúl Silva Enríquez con Américo Vespucio en La Granja. Abrieron en mi pie, sentía gritos, pero más allá no sé, porque yo no salí, porque uno le da miedo. Fueron demasiados disparos, como a las 4:15, 4:20 de la mañana, y fueron como tipo metralleta, que iban y venían, o sea, era demasiado fuerte. Por lo que se rumorea, sí hay como una casa, que en las noches los chicos van a tomar algo, compartir, no sé. Todos los fines de semana hay este tipo de disparos acá. Precisamente una de las hipótesis que se investigan es que los 4 fallecidos tras ir a la fiesta en Espacio Riesco habrían asistido a un local clandestino, lugar en el que se podrían haber enfrascado en una riña que habría terminado con ellos acribillados. Sin embargo, las policías manejan también otras posibles versiones de lo sucedido. Carabineros eso los dijo, que puede que hayan querido asaltarlo. Y como no pudieron. Lo balearon como 40 balazos que les pegar. ¿Y los venían siguiendo? Los venían siguiendo estos chicos. ¿Qué va a pasar con todo esto si ya no estamos seguros ni en nuestras propias casas?
Los chiquillos no pueden salir a divertirse porque no saben si van a volver o no. Los cuerpos de los 4 hombres fueron remitidos hasta el servicio médico legal. Hasta ahora la investigación tampoco descarta que los fallecidos hayan sido confundidos y atacados por error. No eran bochincheros, nada, pues eran tranquilos. Fueron a dejar a una niña a ese barrio de allá. Y ahí había un gallo disparando, vuelto loco. Mi hijo siempre salía con los amigos y el chofer nunca tomaba, era un niño que vivía a la vuelta y siempre llegaba en la mañana, porque yo siempre decía que atallaba con los carros que tenía en la mañana. Siempre andaba en bicicleta, viviendo por ti. No era un cabro que andaba peleando, echando la bronca. No. Los 4 amigos serán velados juntos en una sede vecinal en el barrio en que vivían en La Granja, mientras la Policía de Investigaciones empadrona posibles testigos y realiza peritajes a las cámaras de seguridad del sector en que ocurrió el cuádruple homicidio. Un grupo de personas que durante el fin de semana querían pasar el calor en la playa Punta Puyay en Papudo se encontraron con un obstáculo. Les estaban impidiendo el paso por un camino que, según decían algunos vecinos, era privado y que solo los residentes del lugar podían usar. ¿Por qué tú no vives acá? Bueno, ¿y tú? Por favor, retírate para que pueda pasar. Retírate. No, usted no me puede decir a mí que salga. Usted tiene que decirle a ella que se devuelva. Pero está prohibiendo el acceso a la playa a toda la gente. Pensaron que podría ser un fin de semana relajado en la playa de Punta Puyay en Papudo, pero estas familias se encontraron con este gran problema. Les estaban negando el paso. Son gente de afuera que tienen entrada a la playa. Así, por varios minutos, estas familias intentaban explicar que iban a la playa por este camino que, según la persona en el video, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de Punta Puyay, dice es privado, solo para el tránsito de los residentes de los condominios del lugar. Esto es privado. Esto es privado. Por favor. Por favor, que se retire el jeep para que pueda pasar la gente. No es primera vez que tienen problemas con el acceso a la playa. En febrero de este año incluso se instalaron barreras en el lugar que por instrucción de la Seremi de Bienes Nacionales se dejaron abierta para el libre paso a la playa. Sí, lo considero lamentable, pero como te digo, independientemente de eso, quizá también hay razones que tienen que ver con una cosa que intentan cuidar y que la gente respete un poco. Los entiendo, sí. Está demasiado saturado Papudo, entonces yo creo que hay que controlar un poquito más, ese es el punto. Llegamos hasta el punto donde se registró el video. Esta vez el camino estaba libre. Intentamos conversar con la persona del video, pero no quiso aparecer en cámara. Nosotros hemos conversado con ellos esta temática. Evidentemente nos oponemos a que exista una restricción a la circulación. Entendemos que hay situaciones de seguridad que ellos quieren resguardar, pero eso en ningún caso puede significar limitar el acceso de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Tienen que ser caminos públicos. Desde el municipio señalan que están trabajando en una actualización del plan regulador de la comuna, donde reconocen a este camino como bien nacional de uso público y que no puede estar bajo restricciones de privados. Y en este caso ya realizamos la fiscalización, vamos a volver a fiscalizar y poder en ese sentido oficiar al municipio como segunda acción, oficiar al municipio para que nos dé respuesta de la naturaleza jurídica de la calle. En el caso de Punta Puyay, desde Seremi, señalan que existe acceso por otros sectores de manera peatonal y en vehículo particular, así que el acceso está garantizado de igual manera. Pero claro, este camino que en ocasiones se ha encontrado cerrado es el más directo para disfrutar de la playa. Y estas imágenes muestran cómo sujetos organizados queman nuevamente un bus del transporte público en medio de protestas en las cercanías del Liceo de Aplicaciones en el centro de Santiago. Este se suma a los más de 50 buses que solo este año han sido quemados. Acciones violentas que afectan a miles de usuarios. Están tratando de quemar la micro. Amedrentaron al chofer y a la gente para que bajara. Hay que acatar lo que dicen ellos, si no uno corre peligro. Está muy fuerte aquí, miércoles.
Y es que el registro es de hoy, pero pareciera ser ya un cuento repetido. Cerca de las 9 de la mañana, este bus del transporte público fue quemado por un grupo de encapuchados. Nada al azar. Aquí se ve con detalle cómo operan estos sujetos para quemar la máquina. Primero detienen su recorrido para luego intimidar al conductor. Apenas el conductor baja, simplemente le prenden fuego al bus. Sale un grupo de 40 personas desde el interior del liceo de aplicación, quienes interceptan el vehículo de locomoción colectiva que está a mi espalda, hacen descender a los pasajeros, que eran 12 personas, y luego de esto echan líquido acelerante a la máquina, la cual entra en combustión rápidamente. Y así fue, en cosa de segundos el bus ardía en llamas. Previo a esto, los mismos vecinos increpaban a los delincuentes. Y es que lamentablemente no es el primer episodio ocurrido en este sector. Este vecino relata el calvario que ha sido vivir este tipo de situaciones. He visto las micros alamedas quemadas aquí. Frente al colegio han sido 3 o 4 micros que han quemado. Y mira, realmente a nosotros nos preocupa. Yo veo cómo los carabineros se enfrentan aquí por camino y los jóvenes empiezan a tirar bomba molotov sin pensar a dónde va a llegar. Así pareciera ser, no hay conciencia frente a las consecuencias que tiene el quemar un bus del transporte público. Horrible, horrible, terrible, no hallamos dónde arrancar, qué sé yo. Una inseguridad absoluta. Eso crea temor en los usuarios. Esta es la juventud, que se supone que la juventud iba a ser el futuro. Los pobres choferes pagan el pato. No se dan cuenta que atrás de ellos hay familia. Y claro, como ocurrió en este y otros casos, los conductores siempre son amenazados por estos sujetos. Jocelyn afortunadamente no ha vivido algo así, pero asegura, es un temor de todos los días. A nosotros nos perjudica harto, aparte no andamos tranquilos. No sabemos quién se va a subir y puede prender lo que sea aquí en el bus y estamos vulnerables ante todo, lamentablemente. Según cifras del Ministerio de Transportes, solo este año han resultado quemados o semiquemados 56 buses del transporte público, bastante más que el año pasado. Un bus que en los próximos 9 meses, que es lo que más o menos nos tarda reponer un bus, son 60-70 mil pasajeros los que ese bus hubiese transportado, y adicionalmente el servicio que el bus atiende, por supuesto que puede terminar operando con una frecuencia menor, lo que termina afectando también el tiempo de espera de todos los otros usuarios de ese mismo servicio. El bus en cuestión pertenece a la empresa Medbus, entidad que ha visto cómo vandalizan a menudo parte de su flota. Llevamos con este bus 19 buses quemados completamente. Comparado con el año 2021 es el doble. En el 2021 tuvimos 10 buses quemados. Nuevamente otro bus del transporte público quemado en medio de supuestas protestas estudiantiles. Daño a un bien esencial y que hoy afecta a miles de personas. Una madre y su hija fueron seguidas hasta su casa por un motociclista luego de que tuvieran un altercado en la calle. Y hasta su vivienda llegó con 7 personas más, saltaron la pared, rompieron los vidrios del vehículo y luego se dieron a la fuga. Oye, tengo una bebé, mira, oye. No tengo llaves de nada. Afuera apuntándome con el arma y me decía que me iba a balear la casa. Yo le decía, tengo una bebé, no me importa que tengáis guagua. Hablaban de unas llaves, yo le decía que no les tenía nada, que qué querían. Lo único que atiné a tomar a mi bebé del agua y salir corriendo por la puerta de atrás porque ellos ya habían ingresado. Le hicieron palanca. Recogieron piedras, el de atrás viene con un cuchillo. Su intención no era robar, sino que provocar daños. Las imágenes son indignantes y a la vez elocuentes. Muestra la cobardía de un grupo de hombres que ataca el vehículo al interior de la casa de Jessica. Cuando esto sucedía, ella corría por ayuda. Llegaron a un flight a la casa a pegarme, apúrense. Ayúdame con la niña. Están rompiendo las cosas. ¿En la casa? Sí. Este tipo llegó con 10 personas, entraron, rompieron las cosas, mi hermana tuvo que salir arrancando con su guagua y fue tremendo, fue súper impactante para todos porque entraron de forma desmedida en una casa donde estaba mi hermana sola con su bebé. Cuando ya sintieron que yo para allá gritaba,
arrancaron. ¿Te amenazaron de muerte? Sí, con pistola. Llegaron con pistola y cuchillo. Ocurrió en la comuna de Lampa, pero para entender este conflicto es necesario retroceder 2 horas, ya que un accidente de tránsito fue el inicio de todo. Tú chocaste mi vehículo. ¿De qué estoy hablando? Pero llamen al carabinero. Si yo le llamamos 2 veces, si está enfermo. Los dos llamamos a carabineros. Después no me deja ingresar al vehículo. Me empuja. Tengo grabaciones de cual yo estoy adentro de mi auto y lo grabo cuando él se tira a mi auto. O llamaba a la gente en la calle y yo le decía, tú estás enfermo, le dije, tú me chocaste a mí, y me dijo, dame 40 lucas y estamos. Presuntamente 40.000 pesos que Jessica no accedió a darle, y ante la demora de carabineros se van del lugar. 2 horas después, el motorista llega a la casa de Jessica a buscar, según él, las llaves de su moto, que ella le habría sacado, dando origen al problema mayor. Yo no tengo ninguna llave, él las tiene, dile dónde recogió la moto. Yo lo pago, llámelo. ¿Qué te pasa, ordinario? ¿De dónde salieron ustedes? ¿De dónde? Acá nos encontramos ante un concurso de más de un delito posiblemente. Está el hecho de haber ingresado a este inmueble claramente sin la autorización de su propietaria o de quien finalmente es la moradora, y además bajo intimidación. Por otro lado, propiamente tal, los daños que se causaron en el vehículo. La Fiscalía y la CIP de Carabineros indagan los hechos de este cobarde actuar grupal, del cual hasta el momento no hay detenidos. Una guagua de solo 4 meses resultó con graves quemaduras producto del lanzamiento de fuegos artificiales en un evento deportivo. Su padre también sufrió lesiones que pueden ocurrir cuando estos fuegos artificiales son manipulados por personal no autorizado. Recordemos además que el comercio del material pirotécnico en Chile es ilegal. Durante esta jornada había silencio en el recinto deportivo de Yusac en Quilpué, y es que solo horas antes se escuchó un estruendo como este. En medio de una celebración deportiva, desconocidos ingresaron a la cancha y lanzaron al público tronadores de pirotecnia. Los fuegos artificiales dejaron 2 heridos, a un padre con una lactante de 4 meses. La guagua presenta graves quemaduras. Fue derivada al Hospital Gustavo Frique. Ahí van 2.000. Son 12. ¿Qué le hice? Chilevisión Noticias ha denunciado anteriormente la venta indiscriminada de estos peligrosos artefactos en el comercio informal. Las policías han identificado puntos de alerta como en Barrio Mex y Eje Estación Central. A fin de año los operativos policiales se intensifican. ¿Encender? La consola esa. Como para encender. Esa tiene que ser así. Resulta esencial la prevención y el autocuidado al momento de hablar de fuegos artificiales. El trabajo de Carabineros está principalmente enfocado en lograr detectar los lugares tanto de almacenaje como de comercialización informal de fuegos artificiales. Son imágenes de un reciente operativo del OS9 de Carabineros. Los policías ingresaron a una parcela en la comuna de La Pintana. Era un lugar de acopio de fuegos artificiales. El dueño del inmueble fue detenido. Tenía documentación que supuestamente autorizaba el uso de pirotecnia, pero era falsa. Carabineros incautó este material explosivo. Se han intensificado las fiscalizaciones principalmente en aquellos lugares donde se ha detectado la venta y así también la activación de algunos productos de pirotecnia. ¿Cómo que no? Mira. No ando con nadie, hermano, ¿qué pasa? Oye, si no ando con nadie, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué me andas grabando? Ahora quienes vendan estos elementos pirotécnicos ya no se exponen solo a una multa. Bajo la nueva ley de armas y explosivos, arriesgan penas de delito. También la PDI ha realizado distintos operativos estas últimas semanas. Identificaron a una banda que vendía estos productos por redes sociales. Tortas de ruido, ¿cierto? Lo encontramos con bengala, etcétera, distintos elementos que son de fácil transporte y producen gran ruido, una gran explosión. Persona que no esté autorizada o que no tenga los conocimientos puede producirse siniestros de gran magnitud. Pirotecnia que también es utilizada en los llamados narcofunerales por barras bravas y temas de droga. Las policías están en alerta, hacen un llamado al autocuidado más en estas fechas. Estos elementos son muy peligrosos. Su errónea manipulación puede provocar una tragedia, como las graves quemaduras de una guagua de solo 4 meses.
Estados Unidos detuvo al sospechoso de fabricar una bomba que terminó con la vida de 270 personas. Claro, y esto 34 años después de este ataque terrorista. El sospechoso confesó haberlo realizado con un artefacto explosivo que introdujo en un cassette y un personal estéreo. Desde el aire se apreciaban los enormes destrozos que dejó el que es el atentado terrorista más mortífero que ha sufrido Reino Unido. 270 personas fallecieron tras la explosión de una bomba al interior de un vuelo de la extinta aerolínea Pan Am. Este domingo Estados Unidos anunció que atrapó al presunto responsable de fabricar este explosivo. Este es un reconocimiento para las familias que han luchado tanto tiempo. Lo siento por los que no están aquí para verlo. Una captura que sucede 34 años después del atentado ocurrido en 1988, en un vuelo que despegó en Londres con destino a Estados Unidos un 21 de diciembre. 190 de los fallecidos eran norteamericanos, varios de ellos jóvenes que habían viajado por un semestre a estudiar a Reino Unido. Durante más de 3 décadas han seguido la evidencia y no han dejado de buscar. 6 administraciones han mantenido este caso abierto y trabajaron para llegar a este día. Como Abu Aguila Mohamed Massoud Yair al-Mirimi, de nacionalidad libia, ha sido identificado el presunto fabricante de la bomba. Según su propio testimonio, que entregó a los servicios de inteligencia libios tras la caída del dictador Gaddafi, la bomba fue puesta en un cassette e introducida al interior de un personal estéreo, que luego puso en una maleta mediana. Tenía un temporizador que duraba 11 horas. Esta maleta la entregó a 2 personas en Malta. Fue bastante surrealista escuchar que lo teníamos bajo custodia. También espero que podamos obtener más información. Nuestro gobierno siempre nos ha asegurado que se trataba de una investigación abierta. Las 2 personas que subieron la maleta al avión fueron detenidas en su momento. Uno de ellos fue absuelto y el otro fue condenado a cadena perpetua por la justicia de Países Bajos. Se le otorgó la libertad por motivos humanitarios tras ser diagnosticado con cáncer. Falleció al poco tiempo en Libia. De esta forma, Massoud se convierte en el primer sospechoso por este atentado que podrá ser juzgado en Estados Unidos. Según su testimonio, la operación fue ordenada directamente por los servicios de inteligencia libios con permiso de Gaddafi. Una familia asegura que vive en una de las esquinas más peligrosas de la capital y que los accidentes son cada vez más frecuentes. El último de ellos ocurrió ayer. Un automóvil quedó incrustado en su casa. Dicen que han ocurrido 5 accidentes solamente en los últimos meses. Si este accidente le parece impactante, para la señora Flor esto ya parece ser algo recurrente. Y es que ha vivido esta escena en varias ocasiones. Dice que son personas imprudentes al volante, que han quedado literalmente incrustados en el portón de su casa. Que uno puede salir y el auto se puede subir arriba de la vereda y lo estrelle. ¿Ha pasado ya? Ha pasado ya. ¿Cuántas veces? 3 veces no ha pasado en la casa. Yo estaba regando. Fui adentro a cortar la manguera y dije la manguera tira. Y de repente siente, claro, como el golpe y era que se habían incrustado en la pared. No importa si es de día o de noche, los automovilistas, dice, parecen perder el control justo en esta intersección. Esquina Gabriela Mistral con Milton Russell, en la comuna de Lo Prado. En los últimos años han sido ya 5 eventos de este tipo. Todo esto hasta acá. Salió todo para adentro y la camioneta quedó arriba de aquí. Y esa curva la toman muy mal y mire, hacen esto. Y la otra que vienen de acá muy a gran velocidad y claro, quieren frenar ahí, señorita, y pasan de largo. El último de ellos fue este domingo. Eran casi las 4 de la tarde y este vehículo terminó con la tranquila tarde de los afectados. Y grave porque justo iba pasando un señor con una guaguita y yo te digo que por un segundo no la mata. Es un peligro para las personas más ancianas que sus reflejos no son como los de los más jóvenes. Estos accidentes no han provocado víctimas fatales, pero los vecinos temen llegar a ese punto. Hay colegios cerca y circula mucha gente en el residencial barrio. Dicen que hay un solo lomo de toro, pero parece imperceptible para los conductores. Entonces aquí no hay, como decirle, un cuidado. Deberían poner aquí, yo creo, un lomo toro. A juicio de expertos, este es escenario idóneo para accidentes. La solución debe ser integral. Que disminuyan la velocidad allí y eso se hace
de distintas maneras, pero todos conforman un sistema, no hay una sola condición. Entonces, además del reductor de velocidad, el típico lomo de toro, ya debería ahí apoyarse también con señalización. Desde la municipalidad dicen están al tanto de la peligrosidad de esta esquina y dicen han trabajado en medidas de mitigación. Sin embargo, van a reconsiderar más alternativas. Vamos a evaluarlo, vamos a ver la posibilidad de poder instalar algún lomo de toro, adicionalmente a lo mejor remarcar con más señalización, alguna medida de contención, alguna reja de protección. Esquinas peligrosas que deben ser tratadas a nivel municipal. Denuncias que pueden ser presentadas a la Dirección de Tránsito de cada municipio. La idea es evitar imágenes como esta. Vamos a cambiar de tema, son las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Mientras esperamos el acuerdo constitucional, tenemos 26 grados todavía hasta ahora en Santiago. La verdad es que ha sido tremendo el calor. Hoy día más de 32 grados, pero que se ha mantenido también durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Además se espera que sea así hasta el fin de semana. Y esto ha traído consecuencias impensadas. Por ejemplo, que se agotó el hielo. Ha subido en un 400% el consumo de hielo en las últimas semanas y quisimos indagar cuánto hielo consumimos los chilenos y cómo afectan estas olas de calor al mercado del hielo. Me va muy bien, la verdad. Aumentan en un 400% las ventas aproximadamente. El sonido alerta a Felipe. Cada media hora esta máquina expulsa 5 kilos de hielo, pero la fabricación no alcanza para la alta demanda de la época y el calor de los últimos días. Yo le puedo repartir a una botillería, a un mini market, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde me están pidiendo nuevamente. Entonces tengo que buscar la manera de cómo suplir esa demanda. Claro, porque dígame de qué otra forma las familias podrían hacerle frente a una semana prácticamente completa con temperaturas sobre los 31 grados. Pipe se las ingenia para no fallar con la producción porque con este calor extremo para él está cada día más difícil llegar a la meta y para ellos cada día más indispensable contar con este producto en el hogar. Entre hielo y otras técnicas sobrellevan el hostil clima de las últimas semanas. Es bastante raro porque como que hace mucho calor y no sé, es como que está bochornado a veces y no corre como nada de viento y siento como que cada verano va a ser peor que el otro. Que está bastante fuerte. tengo algo de tiempo en el país, pero este es como el verano más intenso que me ha tocado vivir. Estamos complicados, de verdad que estamos complicados, porque si bien es cierto, tenemos conocimientos teóricos de todo esto, pero en la práctica no se piensa uno que va a sufrir tanto. Y estamos deshidratándonos. Y para revertirlo viene bien el agua, la fruta y, ¿por qué no?, un helado. Víctor está a cargo de esta heladería artesanal con más de 60 años de tradición. Al día vende más de 1000 litros de helado. Y la verdad es que lo agradecemos, pero también lo entendemos, porque nosotros estando aquí en la fábrica no sentimos tanto el calor. Cuando nos toca salir afuera, nos damos cuenta que si ya sentimos calor adentro de la planta, es porque afuera debe estar insoportable. Ya debe ser mucho. Y sí, se agradece, ¿no? Se agradece. Aparte que este es un trabajo como el de la fruta, es un trabajo estacionario. Se moja la paletita con agua bien limpia, que tiene que estar ahí corriendo el agua. Chirimoya alegre, acá está. ¿También quiere bañadito? Es tan simple. Anita es una experta. ¿Y el sabor favorito? Fácil. Nos dice que sin lugar a dudas, el de chocolate. Pero aquí se fabrican más de 30 sabores. Sí, hoy por hoy, los productos que todos esperan ver al abrir el refrigerador son estos. Es el boom de venta de helados y del hielo. Al día, ¿cuántos kilos de hielo vendes? En promedio, 500 kilos. Hasta este lunes, la ola de calor sumaba 10 días y a seguir alerta y preparados, porque según la Dirección Meteorológica se esperan al menos 3 días más de temperaturas superiores a los 31 grados. Busque formas de hidratarse permanentemente, cuide su piel y evite exponerse al sol en las... Comienza la entrega del llamado Acuerdo por Chile. Va a hablar en primer lugar el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Que ha dado resultado en un acuerdo por Chile del que daremos cuenta esta noche. Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas
sanar heridas, reconstruir confianzas y, por sobre todo, llevar adelante un proceso constituyente exitoso para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente. Y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Quiero agradecer la responsabilidad con la que han participado todos los actores que han formado parte de este diálogo. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente se ha suscrito un acuerdo que vamos a explicar en detalle junto al presidente de la Cámara de Diputados. Insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una Constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora Vlado va a dar algunos detalles y después yo complementaré respecto de las características del itinerario constituyente y del mecanismo a través del cual se va a elaborar una nueva Constitución para Chile. Muy bien. Muy buenas noches a todos los rincones de nuestro querido país. Dice así: Acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y las reformas del sistema político, a las que deben dedicarse tanto el Gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, en mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva Constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. Asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una nueva Constitución. Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional, el que contendrá lo siguiente: bases constitucionales. El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. 1. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. 3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. 7. Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. A.
el Poder Ejecutivo con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B, el Poder Judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C, el Poder Legislativo bicameral compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas sin perjuicio de atribuciones y competencias en particular. 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. 10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad con mención expresa en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. 11. La Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Finalmente, como el número 12 de estas bases constitucionales que el proceso deberá respetar irrestrictamente, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Este es el acuerdo, entonces, respecto de las bases constitucionales. A continuación, el presidente Elizalde explicará el órgano y el resto de los procedimientos. Bueno, les voy a hacer muestra de una copia del acuerdo por Chile, pero lo más importante es las firmas de quienes han suscrito este acuerdo. Creo que es muy importante. A ver, nos vamos a poner delante del micrófono para que tomen la foto. Ahí está, entonces, ha leído la primera parte de este acuerdo el presidente de la Cámara de Diputados. Falta todavía los órganos del proceso constitucional. Vamos a ver si el presidente del Senado se refiere a ello. Vamos a mencionar, firman este acuerdo de renovación nacional el Partido Socialista, la Unión Demócrata Independiente, el Partido por la Democracia, Evópoli, el Partido Comunista de Chile, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Convergencia Social. También firman el Partido Radical de Chile, Revolución Democrática, el Partido Liberal, Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y partidos en formación, el Partido Movimiento Amarillos por Chile y Demócratas. Y además ha firmado como secretario técnico de este esfuerzo y por el trabajo realizado el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a quien queremos hacer un especial reconocimiento porque ha sido parte de este logro. Vamos a entrar en los detalles, que yo sé que son los que han generado mayor inquietud por parte de los medios de comunicación respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo. El órgano del proceso constituyente va a ser un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas, compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, paridad en la competencia, pero también paridad en el resultado. El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección. Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán
por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. Tendremos además una comisión experta conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas cámaras. No podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional. Está sonando la música de Misión Imposible. Esto fue una misión difícil, pero no una misión imposible, para poner las cosas en su lugar. En dicho informe, para formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con quórum de 3/5 de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cuando dos terceras partes de los miembros en ejercicio de este Consejo voten en contra. Todas aquellas propuestas que no se encuentren en alguna de estas dos circunstancias se resolverán mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la comisión experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme y se tramite en base o sobre la base de las reglas generales. Tendremos además un comité técnico de admisibilidad. Esto ya lo explicamos hace varias semanas atrás, que va a estar compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputados. Es decir, la Cámara propone, ratifica por 4/7, el Senado ratifica por 4/7. Esta es una lista única. Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. El presidente del Senado dando cuenta de cuáles son los órganos constitucionales que se crearán para participar de este nuevo proceso. Aprovechamos de recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos escuchando al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, con los detalles de este acuerdo firmado en el día de hoy. Va a ser sometido a plebiscito ratificatorio. La ciudadanía tendrá que pronunciarse mediante un plebiscito con voto obligatorio. Y el itinerario constitucional, podrían haber cambios porque depende de los tiempos de tramitación y aprobación de la reforma constitucional, es el siguiente. A la brevedad posible se ingresará una moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata para su rápida tramitación. El itinerario estimativo, podrían haber cambios, es el siguiente. En enero del año 2023
se va a instalar la comisión experta. Como ustedes saben, la comisión prepara un anteproyecto. En abril del año 2023 se va a realizar la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Estamos hablando del tiempo en la medida que el proyecto se apruebe con celeridad, porque lo hemos señalado en varias oportunidades, que hay un tema logístico respecto a los tiempos que requiere el Consejo del Servicio Electoral para organizar las elecciones. La idea óptima, vamos a ver si efectivamente la reforma se tramita con celeridad, es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del año 2023. Reitero, la propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto conforme a las reglas señaladas a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a plebiscito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario que hemos planteado. Obviamente podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país. Señalé en la lectura del documento que va a haber escaños reservados que van a ser proporcionales a la participación electoral de quienes voten por escaños reservados. Por tanto, ¿Pero eso significa 50 más un número determinado de escaños reservados? El número estará determinado por los que participen votando por escaños reservados. Y conforme a esa participación, habrá un criterio de proporcionalidad para escaños reservados supranumerarios, es decir, sobre los 50 establecidos en la propuesta. Senador, vamos a firmar el documento. Senador, sí. Senador, ¿nos puede explicar en detalle en la labor de los Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, no puedo contestar. Entonces, da uno, vamos a firmar y les contestamos toda la pregunta. Las preguntas tenemos todo el ánimo. Sí, pasa. Ahí está entonces el presidente del Senado dando a conocer los últimos detalles, entre ellos la línea de tiempo que se ha estipulado, que, claro, todos los plazos son muy acotados, porque recordemos que este acuerdo primero tiene que pasar por el Congreso. La Cámara de Diputados y el Senado tienen que aprobarlo por 4/7 de sus miembros. Una vez aprobado, entonces, se tienen que poner de acuerdo para designar a estos miembros de la comisión experta que empezarían a trabajar en enero, de acuerdo a lo que se ha dicho hasta este momento, y luego entonces, si los tiempos lo permiten, hacer la elección de consejeros en el mes de abril con voto obligatorio. Acuerdo que ya está firmado por presidentes de partidos políticos y por cada uno de los participantes de las negociaciones y que se sella con esta firma final tanto del presidente del Senado como del presidente de la Cámara de Diputados. Un acuerdo que tiene básicamente dos partes. Toda la primera parte habla de las bases constitucionales, que son verdaderos pies forzados respecto a el fondo, lo que tiene que decir la nueva Constitución, y que podemos identificar en muchos de ellos lo que fueron los ítems más polémicos, más discutidos del primer texto que fue luego rechazado en el plebiscito de salida. Claro, que son muy específicos. Se dice, por ejemplo, que los estados de excepción que deben estar considerados, o por ejemplo el hecho de que el sistema político tiene que ser bicameral, o sea, el Senado tiene que seguir existiendo y la Cámara de Diputados también. Y que va a haber 3 poderes del Estado, que fue otro de los temas más discutidos, o que las policías son carabineros y la policía de investigaciones, que también hubo mucha discusión respecto a los emblemas nacionales, que son el escudo, la bandera y el himno. Es decir, hay un detalle, son 12 puntos con un detalle respecto al fondo, a cómo tiene que ser redactada esta nueva Constitución y a los puntos que no pueden faltar ahí. Y una segunda parte que tiene que ver con los órganos que la van a redactar. Claro, esta comisión entonces de expertos designados por el Congreso y el nuevo Consejo Constitucional que va a ser elegido mediante voto popular. Vamos a ver algunos de los detalles más importantes entonces de este acuerdo. Como decíamos, son 24 las personas que van a ser designadas por el Congreso para elaborar este anteproyecto. Era importante, decíamos, cómo se define qué es un experto. La verdad es que la definición es bastante amplia, digamos. Se dice sencillamente que los expertos son personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica. La verdad es que con eso
casi cualquier persona podría ser experto, ¿no? Diciendo que es una indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica, y eso abre la puerta, por lo tanto, para que los partidos designen personas cercanas a ellos, que consideren que tengan las capacidades necesarias, pero no hay una especificidad en cuanto a qué requisitos tiene que cumplir alguien para ser considerado como un experto. Claro, y esta comisión de expertos tiene que ser elegida. Son 12 expertos por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado, tienen que ser ratificados además por la sala y van a comenzar a trabajar en enero. ¿Es paritaria? Es paritaria también. Y bueno, y luego viene los que van a redactar la Constitución de manera final, que es el Consejo Constitucional, que ellos sí van a ser elegidos democráticamente. Se propone abril como fecha tentativa, pero ya lo dijo el presidente del Senado, dependen de los tiempos del CERVEL. Mientras más rápido sea aprobado esta moción parlamentaria que tiene que mandar en los próximos días, más dentro del calendario está la posibilidad de que sea en abril esta elección. Y podría no ser 50, porque si hay suficiente votación en los escaños reservados indígenas, podrían sumarse también más escaños a esos 50 de acuerdo a la votación. Hay muy poquito tiempo. Vamos a ver el calendario para entender esto, porque el calendario es realmente muy acotado. A ver, en enero entonces esta comisión de expertos designados por el Congreso, en abril serían en principio las elecciones. El 21 de mayo la idea es que comienza la discusión en este Consejo Constitucional. Y finalmente los tiempos se apretan un poco más que en la gráfica que teníamos preparada, porque finalmente el tiempo de trabajo sería solamente entre mayo y octubre, por lo tanto serían solamente 5 meses. Solamente 5 meses para todo este trabajo, que significa que el Consejo Constitucional discuta, que luego lleve nuevamente este proyecto donde este comité de expertos, hay una instancia de armonización que incluso podría terminar en una comisión mixta entre los elegidos y los designados para los puntos donde no haya acuerdo. Todo eso hay que hacerlo en apenas 5 meses. Claro, porque en octubre, el 21 de octubre, tiene que entregarse este proyecto de Constitución de la República de Chile, tiene que ser entregado, ya lo vivimos, así que sabemos, se imprime, lo leemos, lo conocemos, lo discutimos, y el 26 de noviembre, dice la propuesta, tendría que ser la votación del plebiscito de salida. También mucho más corta la campaña, porque sería apenas un mes de campaña, entre el 21 de octubre y el 26 de noviembre, mucho menos de lo que hubo para el plebiscito anterior. Así que es un proceso bien contrarreloj, la verdad, poder hacer todo esto en ese tiempo, para finalmente llegar a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio para que la ciudadanía nuevamente se pronuncie sobre si aprueba o rechaza el proyecto que entregue este Consejo. Finalmente, entonces, hay acuerdo para un nuevo proceso constitucional en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y seguimos con noticias. Y estamos de vuelta para seguir hablando del Mundial de Qatar. Roberto Cox nos había prometido que nos iba a contar cómo era la vida para los niños chilenos que vivían ahí en Qatar, en Doha. Roberto, volvemos contigo. Buenas noches. Maca, Daniel, buenas noches una vez más, o buenas noches a ustedes en sus casas. Y quería partir este despacho preguntándoles a todos ustedes, si les tocara vivir fuera de Chile, ¿qué es lo que más extrañarían? Muchos de ustedes probablemente me van a responder a la familia, a algún rincón de Chile o probablemente alguna comida. Bueno, en la nota del día de hoy les queremos presentar a Francisco, Eloísa y Noelia. 3 niños, 3 jóvenes chilenos que han llegado a vivir a Qatar y han debido amoldarse y convivir con compañeros y amigos de todas las razas, religiones y culturas. Todos los días conviviendo con ellos, repletos de nostalgia, extrañando mucho nuestro país, pero también sacando lecciones que han enriquecido sus vidas. La siguiente nota la titulamos Crecer en Qatar. Acá tengo entendido que tienes también tus tesoros ocultos, el stash de la comida chilena. ¿Te trajiste de todo ahí? Sí, trajimos como 3 maletas llenas de comida chilena y cosas de Chile. ¿Cómo qué, por ejemplo? Francisco, Noelia y Eloísa tienen algo en común. Los trabajos de sus padres los llevaron lejos de casa. Estos 3 jóvenes chilenos han debido adaptarse a la vida en Qatar, comprender los códigos culturales y, por supuesto, convivir con la nostalgia. ¿Y tú puedes comer a destajo todo esto o te lo tienen racionado? Hay que racionarlo, si no se acaban y además no sabemos cuándo vamos a ir a Chile de nuevo, así que... ¿Cuántos Super 8 te puedes comer al día? Uno en como
3 semanas o un mes entero. ¿Un Super 8 por semana? O hasta un mes entero. Ya, está sufriendo. Sí, me los quisiera comer, pero no se puede. ¿No bajas a la noche escondida a comerte algo? No. Solamente cuando yo creo, como ya, me fue bien en una prueba, ya, un Super hecho. Está bien, el premio. Una tritón nomás. Abro una y saco una tritón y guardo el resto. Está bien. Los sacrificios de vivir en el extranjero. Sí. Ya para la nota se va a poder comer una, ¿no? Aprovecha. Nuestros protagonistas de hoy deben convivir con compañeros árabes, asiáticos y occidentales, comunicarse en inglés y adaptarse a distintas religiones. Yo aprendí mucho del Islam, por ejemplo. Ellos tienen una religión estricta, pero muchas cosas que tienen ahí son lindas. Por ejemplo, de juntarse con la familia y de comer con la familia y respetarse unos a otros. Puedo conocer mucha gente de otros países y religiones y aprender de ellos y cómo ellos se acostumbran a celebrar otras fiestas. Sin conocerse entre ellos, los tres coinciden que la apertura cultural los ha vuelto más tolerantes y diversos. No tiene que respetar las culturas de las personas. Quizás a ti no te guste que ellas, por ejemplo, que ellas tengan que usar falda larga, que yo no quiero usar falda larga, pero hay que respetar que quizás ellas tienen que hacerlo y a ellas les gusta. Tienes que respetar que ellas son distintas, tienen una cultura distinta y les enseñaron distinto. La bandera de Chile. ¿En serio? Todo es diferente, la materia, cómo educan, las cosas más básicas que en Chile, por ejemplo, se creen básico y es como del día a día. Acá algunas pueden ser como lo más ofensivo posible, incluso el sentarse es... Las niñas. Puede sentarse al lado de las niñas es ofensivo y no se puede también, o el sentarse por sí solo, así tener los pies cruzados, con el pie derecho, donde está el pie apuntando es como una ofensa porque estás como diciendo que la cara de la persona que el pie está apuntando está en tu pie. Acá no se celebra Navidad o Pascuas, pero sí el Ramadán, festividad islámica en la que los practicantes ayunan hasta la puesta de sol. A cierta edad en realidad, no todos, a algunas edades no. Por ejemplo, las mujeres embarazadas y gente que no es capaz de ayunar no lo hacen, niños más pequeños, pero tenía compañeros que ayunaban y se saltaban la colación, tenían que ir a otra habitación porque si nos miraban a nosotros comiendo y tomando le iban a dar ganas. Los padres de Noelia, Eloísa y Francisco aún no saben cuándo regresarán a Chile, un momento que para estas familias será sin duda triste, dejando atrás a amistades que a pesar de las diferencias consideran ya como parte importante de sus vidas. Cuando tu papá tenga que volver, cuando tu familia vuelva a Chile, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Qatar? La seguridad, porque acá es muy raro que te asalten o que puras cosas malas. Cambio en Chile de asaltar al tiro si tienes un auto grande. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas a Chile entonces? Y estés así, que te pueda pasar algo en la calle porque hay gente que asalta y roba. ¿Qué vas a hacer? No sé. No creo que vaya a poder hacer nada. Nada. Resignada total. Lo mismo que hicimos ahora, adaptarnos lo que se te da al venir a vivir en un país distinto. Ya, Pancho, aprovechemos que está la tele en tu casa y te tomas la licencia de comer a Sí, la licencia. Sí. ¿Qué vas a elegir? A ver. Bueno, las tritones de naranja son las favoritas. ¿Ya? También es favorita porque a mi papá no le gusta la naranja, entonces... aprovechas todo para ti. Me la puedo comer yo solo. Ya. Esto es algo histórico, algo inédito, ¿no? Aprovechala. Hace meses. Siempre la como de a poquito porque hay que saborear el sabor. ¿Está rica? Y ahí quedó el paquete. No, yo vuelvo a Chile ahora en un par de semanas más, no te voy a quitar ese gusto, Pancho. ¿Estaba rica? Sí. ¿Deliciosa? Sí. Era muy rico un manjar. De Mr. Big, Energía Salvaje. Presentó Deportes en Chilevisión Noticias.
Y con esto terminan las noticias. Recuerden que mañana a las 4 de la tarde Chilevisión transmite en vivo la semifinal entre Argentina y Croacia. Y ahora los dejamos invitados porque viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Que tengan buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.